El miedo es algo que nos acompaña toda la vida y sin embargo no lo queremos. Es algo que nos salva la vida y sin embargo no lo queremos. Es algo que nos hace sabios y sin embargo no lo queremos. No sé si alguna vez os habéis planteado el por qué no lo queremos. O sea, si es tan útil y todo el mundo acepta que el miedo es útil para guardar la vida, ¿por qué tiene tan mala prensa? ¿Qué es lo que hace que tengamos tan mala opinión de él? Bueno, la respuesta es que se trata de un mecanismo emocional. El miedo, al ser un mecanismo emocional, te hace sentirte mal para que tengas ganas de evitar una situación o acabarla por la vía rápida. Primero sentimos, y cómo sentimos condiciona cómo pensamos. Y cuando pensamos, lo que pensamos es fruto de esa predeterminación emocional que hemos creado antes. Es decir, si sentimos mal una situación, pensamos mal sobre ella. Cuando pensamos mal sobre ella, pensamos mal sobre nosotros mismos. Y así empieza el círculo vicioso. Si queréis más, en el libro lo tenéis muy bien explicado. También funciona en positivo. La diferencia está en que en negativo es automático y en positivo hay que aprenderlo. Por eso no hace falta enseñar a nadie a pensar mal, pero sí hace falta practicar el pensamiento positivo. Así funciona la cosa. Claro, cuando tú tienes miedo y no sabes qué hacer con él, en ese momento empiezas a culpabilizarte y a compararte con la gente que te rodea, viéndolos mejor a ellos que a ti, que igual no es verdad, pero a ti te lo parece. Y ese diálogo destructivo, con el tiempo, te acaba produciendo una incapacidad. Porque la cosa es así. Si yo no sé qué hacer y me siento incapaz, emocionalmente me bloqueo, a continuación pienso que soy incapaz y al final soy incapaz. Y esto es muy importante porque el problema del miedo no es el miedo, es que no sabemos qué hacer con él. Cuando la gente aprende qué hacer con su miedo, descubre que ese miedo se convierte en un potenciador. Imaginaros qué pasaría si en una situación que para mí es difícil, yo sé qué hacer, eso me genera un pensamiento positivo, se me ocurren ideas y a partir de ahí creo más en mí, desarrollo confianza y desarrollo autoestima. ¿A qué mola? ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque el miedo te pone a prueba y cuando una prueba la superas, creces. Por tanto, el miedo es el mejor creador de consciencia que tenemos, porque el miedo nos hace conscientes de las dificultades, aunque éstas no tengan causa real. La diferencia entre una persona que se lidera y una que no se lidera, es decir, la persona que hace cosas o la persona que le pasan cosas, es la capacidad de decidir cómo vive cada situación. O yo decido cómo vivo esto, o la situación me decide a mí. Y esta es la diferencia. Porque cuando yo soy capaz de decidir cómo vivo las situaciones, paso de vivir como me toca a vivir como yo podría ser. Porque lo que se llama zona de confort, que es el conjunto de conductas que nosotros tenemos como aceptadas y normales, que es lo que creemos que somos, sencillamente se debe a que muchas veces no probamos cosas nuevas. Pero en la zona de confort no hay aprendizaje. Para aprender hay que dedicar tiempo y esfuerzo, y eso significa salir de la zona de confort, no hay otra. ¿Qué pasa cuando no salimos nunca de la zona de confort? Pues lo que ocurre es que vamos cayendo en las garras del automatismo y vamos dejando de ser lo que podríamos ser. Vamos reforzando el muro que nos separa de lo que podríamos ser. Y ese mecanismo de no salir nunca de la zona de confort, si alguien se lo puede permitir, que lo haga, haya ellos, ¿no? Pero tiene dos peligros. Primero, que el mundo cambiante a veces no lo permite. Yo estaba muy bien, pero estoy en paro. ¡Ostras! ¿Y ahora qué hago? Estoy fuera de la zona de confort y sin músculo. Segundo inconveniente. Hombre, si yo estoy siempre en la zona de confort, me aburro como una ostra, porque en la zona de confort es repetición. Todo aprendizaje está fuera de la zona de confort. Y si vosotros estáis siempre en la zona de confort, ese personaje que nos hemos creado para ir por la vida, que se llama ego, ese personaje se acaba comiendo a la persona. En un mundo que ha cambiado, los viejos trucos ya no sirven. Los trucos que hemos usado siempre se basaban en el control, en la seguridad externa, en controlar la situación, en controlar a los demás. Y de ahí viene el lado oscuro de la fuerza, el poder y los chantajes emocionales y todo eso. Hay un capítulo en el cual explico qué hacemos con el miedo a la antigua, lo que hemos hecho hasta ahora, buscando esa seguridad tras del control, etcétera, etcétera. Tiene un doble sentido. Primero, que os deis cuenta de las conductas en las que caemos cuando tenemos miedo y no lo gestionamos bien. Y segundo es que si alguien lo que quiere es profundizar por ahí, da pistas. O sea, si queréis profundizar en el lado oscuro de la fuerza, también os dirá cómo. Bueno, para poder hacer este camino, el poder del ego es lo que hay que combatir.
El ego es parte nuestra, pero no es nosotros. Cuando el ego toma las riendas, el capitán de la nave, que es nuestro yo superior, se va del puente de mando y el barco no puede decidir su rumbo. Para llevar una vida rutinaria suficiente, pero para poder buscar nuevas singladuras, no. Bien, ¿esto tiene arreglo? Tiene, pero hay que querer hacerlo. Entonces, cada uno que haga la reflexión de qué camino quiere hacer en la vida. No hace falta ser heroicos, luego hablaremos un poco de cómo lo haremos, ¿no? Pero lo que es importante es tener en cuenta una cosa. En las seguridades externas tienen dos problemas. Primer problema, siempre son insatisfactorias. El controlar a los demás y controlarte a ti mismo siempre es relativo, nunca es total. Siempre depende de cosas que no puedes controlar y siempre puedes perderlo. Con lo cual, viene el segundo problema. Es profundamente adictivo. La gente que quiere controlar no acaba nunca. El que quiere poder siempre quiere más poder. El que quiere control siempre quiere más control. Por lo tanto, es una carrera que te lleva a lo que llaman los americanos la carrera de la rata. Eres el hámster en la rueda. Cuando tú controlas, a corto plazo, te produce la sensación de que, vale, esto es mío, pero a medio plazo siempre acabas perdiendo. Como en los casinos, un poco. Por el contrario, tenemos herramientas hoy en día para emprender caminos nuevos. El camino nuevo que necesitamos hoy es el de la seguridad interna. La seguridad de verdad no es la seguridad externa que depende del control, sino la seguridad interna que depende de lo que tú eres capaz de coordinar y hacer equipo y ensamblar entre tus emociones y tu pensamiento. Esa autogestión es la que te da seguridad interna, es la que te da la capacidad de sentir que tienes recursos para afrontar cualquier situación, por nueva que sea. La buena noticia es que esto se entrena. La mala noticia es que hay que aceptar para eso que tenemos que hacerlo. Sin miedo no hay valor. El miedo es lo que nos hace valientes. Aunque a menudo lo confundimos porque las conductas vistas superficialmente pueden parecer las mismas, lo cierto es que un inconsciente y un valiente pueden hacer la misma cosa, pero no es lo mismo. El inconsciente sencillamente no se ha enterado. Y el valiente ha visto que hay un riesgo y a continuación lo que ha hecho ha sido superarlo. Por tanto, ahí hay un crecimiento. Esto es tan importante que el miedo se ha convertido durante milenios en la vara de medir de lo que valía una persona. ¿Os alguna vez os habéis planteado por qué hablamos de valor? Igual que hablamos de valores de bolsa. Porque la persona que valía era la persona que era capaz de superar su miedo. Puedo decir el australopiteco, o el cromañón o el neandertal. La capacidad de superar el miedo es lo que ha dado la valía de una persona. Y esto tiene una trampa que hay que tener cuidado. Y es que si culturalmente eso ha cuajado porque era útil, vigilad que el pensamiento subsiguiente es: si el que tiene capacidad de superar su miedo es el que tiene valor, el que no tiene esa capacidad no vale. Y esto ha sido un problema para mucha gente, porque entonces tienes el miedo y además la culpabilidad y la vergüenza. Y eso aún te aleja más de la buena gestión. No caigáis en esta trampa. Cuando os comparéis con los demás, ellos van a mostrar su lado bonito y vosotros vais a ser conscientes de vuestro lado feo. Por lo tanto, siempre vais a perder la comparación. Aparte, vuestro cerebro tiene lo que se llama sesgo negativo cerebral, en el que tiene más facilidad para ver lo malo que lo bueno. Por tanto, vigilad esas comparaciones. Pero es que además, en ese miedo concreto igual tú pierdes, pero en otro tú ganas. Es decir, todos tenemos la capacidad de superar el miedo. Evidentemente, no todos los miedos hace falta superarlos, ni todos los miedos tenemos por qué superarlos. Si yo hago lo que dice el miedo, vivo en función del miedo, tanto como si yo hago lo contrario a lo que me dice el miedo, que es la huida hacia adelante. Lo que importa no es que yo haga lo que dice el miedo, tanto porque le haga caso, porque vaya en contra de él. Lo que importa es que yo pueda decidir mi vida. Y esa es la diferencia. La persona que de verdad tiene valor es la persona que es capaz de decidir su vida a pesar del miedo. Sea que le pida seguir sus órdenes o sea que le pida luchar contra ellas. Los verdaderos héroes somos nosotros. A veces me pasa con alumnos, dices, es que ahora no hago esto porque no estoy bien. A ver, si has de esperar a hacer las cosas a estar bien, nunca haces nada.